Doctor Cuba, ante todo, buenas tardes, feliz año, gusto saludarlo y gracias nuevamente por estar en KNK Noticias. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Un abrazo sincero a cada uno de los peruanos que nos escuchan y que nos ven. Efectivamente, el día 31 de diciembre se promulgó una resolución suprema que le delega y faculta a la ministra de Salud para que pueda firmar los contratos para la adquisición de vacunas. Esto ha llamado muchísimo la atención porque se supone que ya las vacunas estaban listas para la compra y la pregunta que uno se hace es ¿por qué esta resolución suprema no se firmó todavía durante el gobierno del presidente Vizcarra? Esta resolución es obligatoria para poder firmar los documentos y los contratos que hay con estas compañías, con estas empresas transnacionales. Y esto tiene que ver con que en estos acuerdos se señala una serie de aspectos que son sumamente importantes y que la población debe saber. El primer tema es que, como todos sabemos, es una vacuna todavía en fase 3 de ensayos clínicos, fase 3 de experimentación. Todavía el riesgo-beneficio de la vacuna no está perfectamente determinada porque eso se ve en la fase 4 de la investigación científica que aún no se ha culminado. Entonces, esta vacuna, como la propia ministra de Salud ha señalado, es una vacuna de emergencia. Y en consecuencia, la propia adquisición de la vacuna genera reparos tanto en los que compran la vacuna y que luego la van a aplicar a la población y también con los que venden la vacuna, porque nadie conoce los riesgos potenciales que pueda tener esta vacuna. Y el primer tema en discusión aquí es que las empresas que producen la vacuna, lo primero que exigen o piden para firmar un contrato es que los riesgos sean transferidos hacia el Estado, hacia los estados. Es decir, que si algo ocurre con estas vacunas experimentales, algún evento podría haber atribuido a la vacuna, los riesgos que esto pueda tener ante la población, el resarcimiento que les corresponde a la población por este daño o este posible daño, sean socorridos por el Estado, no por las empresas. O sea, doctor, dicho de otra manera mucho más coloquial y popular, o sea, depende de quien consume la vacuna, no del vendedor. Exacto. Porque el vendedor te dice la realidad, te dice, la vacuna que tengo es una vacuna que está en ensayo clínico. Todavía no hemos terminado los estudios finales para poder garantizarte. Los estudios preliminares que tengo son buenos. Los estudios preliminares que tengo me dan muy buenos resultados, pero no tengo estudios definitivos. El segundo tema tiene que ver con que si ocurre alguna controversia comercial, una controversia legal en el cumplimiento del contrato, las empresas también señalan que va a haber un arbitraje internacional. Y ahí hay la discusión dónde se va a realizar este arbitraje. No necesariamente se van a sujetar a las normas nacionales, sino se señalen estos contratos, en estos acuerdos, que estos contratos o estos arbitrajes van a ser en otros países y en los lugares que ellos señalen. En ese sentido también ahí hay un tema de soberanía nacional que uno tiene que señalar, porque como todos sabemos, el hecho de que un proceso que ha ocurrido dentro de nuestro país sea juzgado en el extranjero es una violación a la soberanía nacional. Y en consecuencia, esa atribución también tiene que tener la ministra de Salud a la hora que firme los contratos. Por eso es la importancia de esa resolución suprema que le otorga, que le delega y le otorga facultades
a la ministra para firmar el contrato. Pero no solamente hay eso. También es necesario ver que estas empresas, como están todavía en procesos de investigación y ensayo clínico, tienen y están en una lucha comercial en el mundo, solicitan algunas cláusulas de confidencialidad. Es decir, que no puedes decirle al gran público ni difundir algunos puntos que ellos señalan que son esenciales para el desarrollo de su vacuna o el desarrollo en el comercio internacional. Por ejemplo, inclusive en el momento que se vienen negociando los precios, porque no es posible conocer los precios porque ellos todavía están en un proceso de negociación mundial de su vacuna. Entonces, todos esos temas que generan enorme controversia y que el pueblo no conoce, hace que estas negociaciones para la compra de estas vacunas sean sumamente complicadas y generen enorme riesgo en las personas o en la persona que va a firmar estos contratos. Doctor, la gente está cansada de truculencia, pero como comunicadores y como peruanos tenemos que reflexionar. Entonces, ¿dónde quedó el discurso del vacado presidente Martín Vizcarra, que aseguraba que ya tenía los precontratos, tenía los arreglos, inclusive había adelantos para las empresas, digamos, farmacéuticas, había todo listo, pero de la noche a la mañana no tenemos nada y recién le damos la firma, le autorizamos a la ministra para que ella sea la responsable de esta compra? ¿Dónde Bueno, quedó? es increíble eso, ¿no? Eh, Todo parecería indicar, más bien, que la creación de esta comisión multisectorial, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, era una forma de tener manejo directo en la adquisición de la vacuna por parte del expresidente. Como todos sabemos, según la Constitución Política del Perú, el presidente es el encargado de dirigir la política internacional. Es el presidente el encargado, el responsable de la política internacional y de él depende, es casi un manejo presidencial el tema de las relaciones internacionales. En consecuencia, al estar el presidente, al estar la comisión multisectorial conducido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es obvio que el manejo presidencial era necesariamente importante para el manejo del presidente. Distinto hubiera sido el destino si esta comisión multisectorial hubiese sido con el Ministerio de Salud, porque ahí sí, según la Constitución Política, el Ministerio de Salud era el responsable del ramo y era el que tenía que conducir la adquisición de estas vacunas. Entonces, esta comisión multisectorial, esta creación, esta comisión ad hoc especial se crea precisamente para promover el protagonismo del expresidente. Y entonces aquí tenemos, en primer lugar, una primera creación en el mes de agosto de la comisión multisectorial, y luego hay otro tema adicional. En el 10 de septiembre se da un decreto de urgencia, que es el 110-2020, donde también se excluye la compra de las vacunas del organismo supervisor de contrataciones del Estado, de la OCE. Y además se genera un mecanismo de compras directamente a las empresas o también a través de organismos multilaterales. Y ahí es donde se le otorga las funciones en este decreto de urgencia para esta adquisición. Estamos hablando ya del 10 de septiembre. En el mes de octubre, noviembre, que ya sale el expresidente, no se da ninguna designación hasta el día 31 de diciembre, donde ya el nuevo gobierno del presidente Sagasti designa a quién va a firmar los contratos con las vacunas. Ahí salta la línea, doctor. Salta la línea, ¿por qué? Entonces el señor Sagasti también nos ha estado mintiendo. Porque ¿cómo se formula un precontrato? ¿Cómo se formalizan convenios si no había quien tenía la firma? Exacto. Otra mentira. No había autorizado la firma. Recién autorizado la firma de estos contratos el 31. Y le voy a decir algo que no se abunda, no se habla mucho, es que tampoco se había avanzado en lo que se espera en las negociaciones como se están haciendo ahora.
ahora ya al tener el responsable que va a firmar los contratos, al tener ya los equipos negociadores ya responsables, a los que tienen que asumir aquellos temas que yo a usted le he explicado con calma, creo que ahora sí vemos que existe una negociación. Sin embargo, hay que señalar que efectivamente al organismo multilateral liderado por la Organización Mundial de la Salud y otras dos grandes instituciones, que es COVAX Facility, a ellos sí se le transfirieron 75 millones de soles como adelanto para la adquisición de vacunas. Y la novedad es que hoy ya lo ha explicado la ministra de Salud, que es probable que a través de la Organización Mundial de la Salud haya el compromiso de que en el primer trimestre de este año 2021 pueda llegar un primer lote de vacunas a través de este mecanismo multilateral y liderado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX Facility. Esto es, digamos, según ha dicho la ministra, que los funcionarios de este COVAX Facility la han llamado y le han dicho, oye, prepárate porque es posible que te dé vacunas en el primer trimestre del año 2021. Más bien, revisa tu logística, tu sistema de suministro, para más o menos infórmanos qué tipo de vacuna preferirías, qué tipo sería para ti más útil para poder distribuir con mayor facilidad. Entonces, eso es una noticia que ha dado la ministra el día de hoy, que espero que sea pues real, que no sea de todas, tantas veces hemos escuchado sobre la vacuna, que a veces tomamos estas noticias con bastante cautela. La segunda noticia que ha dado la ministra el día de hoy en relación a esto es que ya el acuerdo está avanzado con esta empresa china, Sinopharm, ¿no?, que es más, ha hecho ensayos clínicos en el Perú y que ya el acuerdo lo ha firmado la parte peruana, que lo ha remitido a China para que ya falta perfeccionar por parte de China el contrato y que probablemente esta sea la vacuna que también viene. Lo que sí no nos ha dicho y no nos ha querido explicar cuándo llegará esa vacuna. Pero ya decir que va a firmar, que ya firmó, por lo menos por el lado peruano, este contrato y que ya la parte china, solamente se espera lo de la parte china, es probable que en los próximos días tengamos ya el anuncio definitivo de cuándo llega esos lotes de vacunas al Perú. Luego nos ha explicado que tiene también otras negociaciones. Con Pfizer está en negociación, no es que se hayan peleado, nos ha dicho, están negociando todavía con Pfizer, hablan de AstraZeneca, hablan de Johnson y Johnson, pero en este tema siempre son promesas, siempre hay la excusa de que como son negociaciones y las empresas piden un poco de confidencialidad, no puede explayarse más. Sí, más bien, ha señalado que están haciendo todo lo posible por tener en el primer trimestre de salud, el primer trimestre del año, vacunas. Aquí queda, sin embargo, la parte que no satisface mucho. Porque por un lado, es cierto que el 31 de diciembre se dio esa resolución que otorga poderes para la firma de los contratos. Y la ministra viene desde el gobierno del presidente Vizcarra. Es más, desde el inicio del gobierno estuvo en el comando COVID y luego asumió el mando, después de 3 meses asumió el mando de ministra. Entonces, un poco que no hay el sentido de la autocrítica, no ha habido el sentido de separar lo que es su gestión ministerial debajo del presidente Sagasti y su gestión ministerial debajo del presidente Vizcarra. Yo creo que sí existía la obligación de hacer esa separación, porque como es obvio, hay retrasos, hay omisiones y hay responsabilidades. Y eso evidentemente no se ha señalado y no se ha expuesto por ningún motivo. Más bien, sí ha habido una serie de comentarios en relación a esto que se le ha llamado el rebrote. Discusiones inmensas en relación a que ha pasado el tiempo, desde que empezó la pandemia, hubo un pico muy alto, luego hubo un descenso, casi un periodo de calma y ahora de nuevo un rebrote
y ese periodo de calma no ha sido aprovechado para fortalecer las camas UCI. ¿Cómo es posible que cuando ella fuera ministra se prometieron 5.000 camas? Luego se sinceraron a 3.000 camas UCI. Sin embargo, hoy día no llegamos a 2.000. Entonces, ahí hay una contradicción en la propia gestión ministerial, porque la ministra sigue siendo la misma y las promesas son del sector, son promesas sectoriales. Son las El otro, mismas. son las mismas. El otro tema que también ahí es el tema de los vaivenes que ha habido en relación a los medicamentos que ayudan al tratamiento, que no son específicos, porque no hay un tratamiento específico contra el COVID, pero hay tratamientos que ayudan y dan soporte vital a los pacientes, de tal manera que favorecen, que también hay problemas en el abastecimiento. Por otro lado, tampoco se han dado respuestas claras sobre el tema del primer nivel de atención y el enfoque comunitario. Es decir, cómo hacemos para fortalecer los 8.000 centros y puestos de salud que tiene el país y además cómo los hacemos alianza con la comunidad organizada para hacer lo que conocemos, evitar la transmisión comunitaria del virus. Entonces, todos estos temas han sido vacíos. En otras palabras, creo yo que la explicación no ha sido satisfactoria, tiene vacíos, tiene lagunas, y hay algo que nos ha quedado un poco, como se dice, como preocupación. No tenemos un plan claro que nos haga ver cuál es el cambio de estrategia para enfrentar este rebrote en el país. Y la vacuna todavía sigue siendo una promesa, todavía no tenemos ya fechas reales de entrega o de la vacuna, pero por otro lado tampoco tenemos un plan grande gubernamental, un plan estratégico nacional para enfrentar esto que se ha llamado el rebrote, o otros señalan que ya estamos iniciando la segunda ola. Lo que sí también ha quedado con mucha preocupación es la dispersión que hay en el trabajo comunitario. Por un lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se le han otorgado a través también de un decreto supremo un poder bien grande al jefe del Comando Conjunto para que conduzca a ministerios, conduce al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Inclusión Social, a la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros, a los gobernadores regionales, a las autoridades locales, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que como todos sabemos no tiene carácter político, no tiene carácter deliberante. Sin embargo, en el caso de la operación Taita y el programa Tecuyo Perú, ellos lo conducen. No es que coordinan, lo conducen. Todo esto a través de una resolución que hace que haya ahí también un trabajo con la comunidad. El segundo tema es que el propio Viceministerio de Salud, a través de su oficina de participación comunitaria, han creado comités de lucha contra el COVID en las comunidades. Estos sin ninguna relación con los centros y puestos de salud del ministerio. Ya tenemos ahí dos entidades que trabajan con la comunidad. Uno, el jefe del Comando Conjunto, y otro, la Oficina de Participación Comunitaria del Ministerio de Salud. Pero por otro lado tenemos que el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud tiene todo el programa de redes integradas de salud. Y las redes integradas de salud, como su nombre lo indica, son redes que fortalecen los establecimientos de salud y además se enlazan con la comunidad y se enlazan con todos los actores que hacen salud en la comunidad. Esa es el verdadero participación comunitaria en salud. Es la forma organizada de generar salud sin politización, sin partidarismos políticos, porque están manejadas bajo unas normas y enfoques claros en favor de la salud. En consecuencia, hay líneas de acción del propio gobierno en la comunidad. Y en consecuencia, ahí se genera un grave problema,
porque no hay unidad de mando. Primero hay una exacerbación del poder del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que obviamente si tú lo convocas al ministerio, al Congreso para que dé explicaciones sobre cómo lleva el trabajo comunitario el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, te va a decir que no tiene carácter deliberante y no puede opinar, que vaya el ministro. Lo mandas al ministro y va a decir, yo no manejo eso lo maneja el jefe del Comando Conjunto. Eso es un trampamiento legal ahí, porque no se le puede dar un cargo político, una actividad política a un jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Pero por otro lado también tienes otro problema, que se crean comités de participación comunitaria contra el COVID con mecanismos distintos a los que se generan en modo normal en la gestión de salud. Esos temas, esa unificación que debería tener para fortalecer el primer nivel de atención no ha quedado claro. Estamos todavía en la duda de cuál será la estrategia del Ministerio de Salud y del gobierno, cuál será el plan estratégico para enfrentar este llamado rebrote, o que algunos dicen que ya es el inicio de la segunda ola. Doctor Herbert Cuba, con la consideración y respeto que usted me merece, le hago una pregunta coloquial. ¿Qué pasaría si en una hora se aparece la ministra Mazzetti y le dice, doctor, por favor, descúbrase, voy a vacunarlo? ¿Usted acepta? Bueno, yo creo que la vacuna es libre y voluntaria. Tendría que ver bajo qué modalidad y qué plataforma se ha realizado. Pero si son las vacunas que estamos conversando, yo no creo que tendría inconveniente, porque son las vacunas que ya tienen estudios preliminares y han avanzado en esto, en los estudios en el mundo. Sin embargo, es necesario primero conocer cuál es. Y en ese tema, creo que va a haber mucha discusión. Yo no creo en que la ciencia, la medicina y la tecnología genere un cuco en la población. Creo al revés. Hay que analizar bien cómo se han hecho los procedimientos y tomar decisiones conforme a los resultados de la ciencia y la tecnología. No se puede ir a espaldas, porque se ha demostrado que según la ciencia y la tecnología son los mecanismos más eficaces para luchar contra las pandemias y las epidemias. Doctor Herbert Cuba, muchas gracias por su excelente colaboración. Vamos a compartir con todos nuestros compañeros a nivel nacional este programa, porque así lo están requiriendo en Huancayo, lo están pidiendo en Piura, en el Ucayali, lo están pidiendo en todas partes. Doctor, así que con su permiso vamos a difundir esta información porque pocas veces se habla con esta claridad para entender qué nos está pasando y qué le espera a la población. Muchas gracias nuevamente en nombre de KNK. Muy agradecido y un saludo a veces a todos. Les pido, más bien antes de despedirme, que sigan manteniendo los cuidados, el comportamiento saludable, que significa uso de mascarillas, lavado de manos y distancia física entre las personas, y sobre todo, mucha educación y protección de los suyos. Los hijos protejan a sus padres, los padres protejan a sus hijos. No sean individualistas. Apóyense recíprocamente. En esas etapas, la solidaridad en la comunidad, en la familia, es muy importante. Un abrazo para todos y feliz año.